Los componentes de la sangre. La sangre es un tejido conectivo líquido, que circula por capilares, venas y arterias de todos los vertebrados. Su color rojo característico es debido a la presencia del pigmento hemoglobínico contenido en los glóbulos rojos. Es un tipo de tejido conjuntivo especializado, con una matriz coloidal líquida y una constitución compleja. Tiene una fase sólida, elementos formes, que incluye a los eritrocitos, o glóbulos rojos, los leucocitos, o glóbulos blancos, y las plaquetas, y una fase líquida, representada por el plasma sanguíneo. Estas fases son también llamadas componentes sanguíneos, los cuales se dividen en componente sérico, que está en fase líquida, y componente celular, que está en fase sólida. Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, también denominados hematíes o eritrocitos, son las células sanguíneas más numerosas, cuyo característico color rojo se debe a una proteína que se halla en su interior llamada hemoglobina, responsable de ligar el oxígeno para transportarlo desde los pulmones a todos los tejidos del organismo para que las células respiren. También se encargan de eliminar el dióxido de carbono que se produce por la actividad celular. Los glóbulos rojos se forman en la médula ósea, que se halla dentro de los huesos del esqueleto, desde donde son liberados al torrente sanguíneo. Su déficit, anemia, provoca una carencia de oxígeno en los órganos vitales de los enfermos. En este caso deben administrarse concentrados de hematíes. Glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, o leucocitos, se encargan de proteger al organismo contra el ataque de bacterias, virus, hongos y parásitos. Cuando hay una infección aumentan su número para mejorar las defensas. Unos se forman en la médula ósea y otros en el sistema linfático. Los glóbulos blancos están constantemente atentos a cualquier signo de enfermedad. Cuando aparecen los gérmenes utilizan diferentes maneras para atacarlos. Por ejemplo, produciendo anticuerpos protectores que inutilizan a los gérmenes, o rodeando y devorando a la bacteria invasora. Plaquetas. Las plaquetas, o trombocitos, son las células sanguíneas más pequeñas. Intervienen en la coagulación de la sangre, impidiendo las pequeñas hemorragias que se producen habitualmente en las arterias, venas y capilares, además de producir diversas sustancias que ayudan a la cicatrización de las heridas. Se producen en la médula ósea y viven entre 6 y 7 días. Su déficit, trombocitopenia, que es frecuente en enfermedades como la leucemia, o tras algunos tratamientos del cáncer, provoca la aparición de hemorragias graves. El tratamiento prioritario en estos casos es la transfusión de concentrados de plaquetas. Plasma. El plasma es la parte líquida de la sangre. Compuesto fundamentalmente de agua y proteínas, interviene en múltiples procesos metabólicos básicos para el organismo como la coagulación de la sangre, la inmunidad y el transporte de varias sustancias y medicamentos. Entre las sustancias más importantes que transporta el plasma se encuentran las siguientes. La albúmina. Es una proteína que ayuda a mantener el agua del plasma en una proporción equilibrada. Las globulinas. Son los anticuerpos encargados de la defensa de nuestro organismo frente a las infecciones. Su disminución acarreará una bajada de defensas. Factores de coagulación. Son imprescindibles para evitar las hemorragias. La ausencia de algún factor de coagulación puede ocasionar trastornos hemorrágicos ya que se dificulta la formación del coágulo. Otras proteínas transportan sustancias necesarias para el normal funcionamiento de las células, grasas, azúcares, minerales, etc. Algo importante a destacar del plasma es que se utiliza para elaborar concentrados específicos de proteínas, que constituyen el tratamiento de varias enfermedades como la hemofilia y otros defectos de la coagulación, inmunodeficiencias con riesgo de padecer múltiples infecciones graves, la trombosis y otras. Para terminar este video, es importante saber diferenciar cuáles son las células que forman parte de los elementos figurados de la sangre. Y como pueden ver en esta imagen, una de estas células son las que componen los glóbulos rojos, los llamados eritrocitos. Otras células, las plaquetas, son las más pequeñas de los 3 tipos de células de la sangre. Los leucocitos, que componen lo que conocemos como los glóbulos blancos, se pueden subdividir en 2 grupos, los agranulocitos, en el cual están las células monocitos y los linfocitos. Además, existe otro grupo conocido como los granulocitos, en la cual están presentes los basófilos, los neutrófilos y los eosinófilos.